que ha puesto el humanismo por encima del servicio y del amor de Dios. Los maestros de la ley y las personas que estaban allí solamente se basaban en religión, se basaban en aparentar algo. No hacer como hacían los fariseos. Hagan esto, pero no lo hacían ellos. Y más en mi vida no reflejar eso que supuestamente creo, porque ahí está el punto y ahí está el caso. La sincronía son las obras y la sintonía es la fe. No basta solamente con ir a la iglesia o escuchar los sermones. Muchos caminamos al paso de Dios, pero pocos escuchamos su voz. Muchos queremos seguir haciendo, queremos seguir imitando, pero pocos queremos ser guiados por Dios. Bienvenidos a Paso al Frente. Hoy vamos a hablar acerca de sincronía versus sintonía. ¿En cuál está usted? ¿En sincronía o en sintonía? Vamos a ver cada una de estas partes, no tanto lo que es sincronía como lo que es sintonía y en lo que debemos estar. Veremos entonces lo que sería las características de una persona sincrónica, la característica de una persona sintónica. Vamos a ver cada uno de esos detalles. También veremos cómo nosotros podemos tomar partido en cada caso y cómo debemos identificarnos en cada uno de esos pasos de tanto sincronía como sintonía. Exacto, vamos a vernos reflejados en ello para realmente saber qué estamos haciendo nosotros y realmente estamos viviendo junto a Dios o solamente estamos aparentando hacerlo. Así es. Y veremos esas diferencias, ¿no?, entre ser sincrónico y ser sintónico, que quizás parecería y sonaría como redundante y parecido. Este es como si fuese una segunda parte del episodio anterior que grabamos, que es Entre dos aguas. Si usted no lo ha visto, vaya a verlo en el canal que está allí disponible para que pueda entonces seguir y mantener como esa coinonía entre los dos episodios. Continuando con la misma sintonía, vamos a ver el significado de sincronía, que dice así: moverse al ritmo sin conexión. Sincronía implica hacer lo mismo al mismo tiempo, pero no necesariamente por la misma razón o con el mismo propósito. O sea, pueden estar sincronizados, podemos ver que está haciendo algo al mismo tiempo, o lo están haciendo así, o está haciendo eso mismo, mas no en su interior están conectados, no en su interior están haciendo realmente en el mismo propósito, en el mismo querer. Y así también podemos ver el significado de sintonía, que es conectar con el corazón de Dios. Sintonía implica escuchar la frecuencia correcta, percibir lo que Dios dice y responder en obediencia. Sintonía aplica y es en base de cuando nosotros no solamente aparentamos ser, sino que también vivimos conforme a ello. Que no solamente estamos haciendo las cosas igual que Dios o como Él nos manda en su palabra, sino que también lo sentimos. O sea, haciendo una comparación entre sincronía y sintonía es completamente diferente, ya que vimos de que sincronía solamente es algo que se mueve al mismo ritmo, pero realmente no con el mismo propósito. Y sintonía es algo que, aunque esté haciendo lo mismo, lo hace desde adentro, con el corazón, es sentir de querer hacerlo. Y si lo ponemos ya en la base cotidiano, vemos de que sincronía es en base de lo que nosotros aparentamos ser. Vamos a la iglesia, servimos o hacemos ciertas cosas así, pero realmente no estamos conectados con Dios. Y sintonía es en base de cuando nosotros realmente creemos y también seguimos y hacemos eso que nos manda y simplemente seguimos lo que Él nos manda a hacer y conforme a su palabra. Ahí vemos cómo si estamos viviendo en sincronía o en sintonía. Y sincronizando, precisamente vamos a leer entonces a Mateo 15:8, que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Estamos en sincronía. La parte de sincronía, ya como escucharon su definición. Entonces, en la parte de sincronía, nosotros podemos ver cómo muchas veces nosotros lo que nos enfocamos es
en el hacer las cosas, ¿no? En el parecer, en el simular y en el estar ocupado. Vamos a la iglesia, participamos en los servicios de la iglesia o en los servicios sociales, participamos en un sinfín de cosas y estamos de una manera sincronizada con lo que está pasando allí, con lo que todos estamos haciendo, estamos sincronizados y pareciera que todo está perfecto. Bueno, voy a la iglesia, hago las cosas que manda la iglesia y hago todos esos asuntos de una manera sincronizada. Pero como leímos ahí en Juan, vemos que Dios habla y reprocha de ese pueblo, de esa persona que de labio está ahí presente, que eso vendrían siendo como esas acciones, aquellas personas que ha puesto el humanismo por encima del servicio y del amor de Dios, ¿verdad? Y es más humanista que seguidor. Entonces es una persona bien sincronizada en cosas que tienes que hacer y cómo debe hacerla, pero dice Dios que su corazón está lejos de él. Y no es el caso de lo que nosotros debemos hacer o vivir o hacerlo de esa manera constantemente. A diferencia de una persona sintónica, es decir, del que está en sintonía. ¿Y por qué digo el que está en sintonía? Juan 10:27 también dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Miren qué cosa, Vimos la definición de una persona sintónica, o de lo que es sintonía, mejor dicho, no de una persona. Y vimos que una persona o la sintonía es estar en la dirección correcta, en la frecuencia correcta para escuchar y obedecer a quien estamos en sintonía. Entonces, ahí es que Juan 10:27 dice que Él conoce sus ovejas, estas oyen su voz y le siguen. Entonces, allí es donde nosotros vamos a entrar. Dios conoce sus ovejas. Nosotros conocemos la voz del pastor. Nosotros entendemos y sabemos identificar porque estamos en sintonía. Y nosotros pudiéramos graficar la sintonía como cuando uno busca el dial de una radio. Eso lo mencionamos en una ocasión anterior. Pero cuando uno busca el dial de una radio, uno busca es sintonizar una radio X. ¿Para qué? Para escuchar, prestar atención y estar en sintonía con lo que allí se está emitiendo, con lo que allí se está compartiendo. Y es como cuando usted se pone a veces en sintonía con el canal nuestro para escuchar cada vez que nosotros subimos un video en dicho canal. ¿Para qué? Para ustedes también escuchar. Lo mismo es cuando nosotros nos ponemos el corazón, nuestros oídos en sintonía con Dios para escuchar y seguir las directrices de Dios. Y podemos ver un ejemplo, si nos basamos en el primer punto que tocaste sobre la sincronía, donde vemos que en el tiempo de cuando Jesús estaba aquí en la tierra, los maestros de la ley y las personas que estaban allí solamente se basaban en religión, se basaban en aparentar algo, mas su corazón, su vida estaba lejos realmente del amor de Dios, estaba lejos de la palabra de Él, estaba lejos de su presencia, que solamente hacían por aparentar o por vivir de la religiosidad, mas la relación que tenían con Dios estaba súper lejos. O sea, no era nada lo que aparentaban, no era nada así, y vivían de una manera sincrónica, aparentando algo que no sentían. Así es, y buen ejemplo que cita, ¿no? De la era de los fariseos, de los saduceos, de los gergeseos y de todas esas gente que estaban allí, pues que vivían a su manera y de una manera distinta, digamos especialmente las leyes de Moisés. Y por eso fue que Jesús luego le llamó sepulcro blanqueado. Entonces, Jesús le decía a ellos, pues, o les reprochaba constantemente porque estos ponían cargas al pueblo que ellos no llevaban. ¿Y por qué? Porque ellos eran las personas que estaban más sincronizadas con los hechos, con las cosas
y estaban sincronizadas con Dios, pero en sí su corazón no estaba en ello. Y allí es que vemos esa reprensión cuando dice que este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y esas son las cosas que uno puede ver y decir, pero ve acá, entonces yo que estoy aquí en la iglesia, yo oro, yo diezmo, yo doy ofrenda, yo participo en las actividades, yo hago todo esto. Bueno, está sincronizado, está bien, digamos, está sincronizado, pero si no hay sintonía, ahí hay una situación un poco delicada. Donde debemos de preguntarnos si, a pesar de que hagamos todo eso, realmente estamos conectados a quien lo hace. Conectado con el Padre. Y ahí es que entonces viene otro punto, que es como el creyente versus discípulo. Es como el creyente y el discípulo. Y hemos escuchado muchas veces de lo que es el creyente y de lo que es el discípulo. Y no sé en cuál de ellas pudiera estar usted ahorita. Pero de una manera simple, sencilla, vamos a tratar de volver a dar ese punto acerca de lo que es. Y cuando digo volver a dar, no es porque lo hemos dado nosotros, sino porque ya es algo de lo que se ha hablado muchas veces y otras personas lo han tocado. Pero, ¿cuáles son las cosas que vemos de diferencia entre el uno y el otro? Por ejemplo, el creyente. El creyente reconoce quién es Dios, pero no siempre vive en obediencia, ¿verdad? El creyente reconoce quién es Dios, pero no siempre vive en obediencia. Exacto, y en otras palabras, decir creyente, como el mismo nombre lo dice, cree, mas no hace. Sin embargo, el discípulo, que es el que entra en sintonía, escucha, presta atención, ¿verdad? Oye todo eso, aprende, sigue las instrucciones e intima, ¿verdad? Entonces, allí vemos cómo el creyente hace sus cosas, pero el discípulo no simple y llanamente las hace, sino que se acerca, escucha, obedece, intima y sigue a su maestro. Permanece en esa verdad, o sea, acciona conforme a la creencia de lo que ya ha visto, creído, escuchado y aprendido. Siempre se basa en ello y lo pone en acción. No solamente lo hace por escucharlo y dejar que pase, sino que también se enfoca en ponerlo en acción, en realizarlo, en vivir esa verdad. Tal cual. Juan 8:31 dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí es que luego el 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero esta parte que nos concierne: si permaneciereis en mi palabra, verdaderamente seríais mi discípulo. Fíjense qué cosa, y es que muy tácitamente Jesús dice que una de las funciones de un discípulo es seguir instrucciones. Seguir las instrucciones de ¿quién? De su maestro, en este caso Jesús, que fue nuestro maestro y es nuestro maestro por excelencia, quien nos da las indicaciones en su palabra de lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Entonces, cuando permanecemos en su palabra, y el permanecer no es que yo la lea todos los días, eso es bueno, eso está good, leerla todos los días. Ahora, el permanecer en ella es vivir como ella manda, es hacer lo que ella manda, no hacer como hacían los fariseos. Hagan esto, pero no lo hacían ellos. No es yo decirle a ustedes sean felices y yo soy infeliz. No es yo decirle a ustedes busquen a Dios y yo no hacerlo. No, yo creo que allí es que no van las cosas. Y eso es parte típica un poco de la parte del que solamente es creyente, un simple creyente, o es una persona que solamente vive en sincronía. Y no más bien que vive en sincronía y en sintonía con Dios. Entonces, son las dos que deberíamos tener. Sincronía para hacer los hechos, las obras, pero sintonía para escuchar y obedecer a aquel que da las ordenanzas. Exacto, vivir conforme a esa palabra, no solamente vivir y decir yo creo, mas no hago, sino verlo, creer, estudiarlo y vivirlo al mismo tiempo.
es tener siempre eso ahí pendiente y no solamente decir yo creo, más no acciono. Yo decir, yo escucho, más dejo que se pase para el otro lado. Y más en mi vida no reflejar eso que supuestamente creo. Porque ahí está el punto y ahí está el caso de que decimos creer, pero nuestra vida no refleja nada de lo que creemos. Por eso debemos de siempre tener esa sintonía, esa sincronía junto con Dios para poder vivir juntos en armonía junto a Él y poder reflejar eso que aprendimos, creemos y escuchamos y estudiamos en su palabra y poder siempre estar conectado a su presencia, a su amor y misericordia, la cual Él nos ofrece cada día que son sus misericordias nuevas y siempre tener esa sintonía junto a Él y no desviarnos de solamente creer y no accionar, que eso no llega a ningún lugar. En lo absoluto. Y creo que nosotros, como personas que luchamos cada día por seguir a Dios, por amar a Dios, por obedecer a su llamado, por obedecer a su mandato y por tratar, ¿no?, de salir de las redes de este mundo, creo que todos aquellos que de una manera u otra estamos luchando por sintonizar cada día la frecuencia de Dios, vivir de una manera espiritual sana, adecuada, cercana a Dios, vivir de una manera obediente, una manera que replique en el sentido de multiplicar, ¿no?, cada una de las cosas que Dios a nosotros nos da para que podamos ser fieles, vivir de una manera prudente delante de Él, una manera sana, sabia, entendida. Y creo que siendo nosotros de esa manera, podríamos establecer cada día en nuestras vidas, porque no hay uno que se conozca mejor que uno mismo. Dios te conoce, pero fuera de Dios, solo tú te conoces a ti mismo. Y por eso es que cuando hablamos de esas cosas, lo que buscamos es que tú trates de identificarte en cuál de ambos tú te encuentras. O eres una persona solamente sincrónica y nada más eres una persona que está sincrónica allí y hace las cosas, digamos, mecánicamente porque hay que hacerla. Mas no eres una persona sintónica que te enfoca en escuchar, en seguir las instrucciones del maestro. Entonces, como personas sabias, personas entendidas, son parte de las cosas que debemos hacer con el fin de acercarnos cada vez más a Dios y entender su propósito, ¿verdad?, de lo que Él ha planteado para cada uno de nosotros. Exacto. Y si hacemos énfasis en la parte de eso, de que nosotros solamente creemos, más no accionamos, o sea, no demostramos esto que creemos, si nos ponemos a pensar y decimos, Jesús murió una vez por todas y para todos, o sea, y lo hizo públicamente, o sea, no fue que solamente dijo lo voy a hacer y no lo hizo. Y nos dio también la vía para poder acercarnos a Dios, nos dio el Espíritu Santo, que es el Consolador aquí en la tierra, para que nos comuniquemos con el Padre. Nos dio todas esas soluciones y esas vías, esos caminos para poder estar junto al Padre. Y nosotros no lo utilizamos, nosotros no nos acercamos a Él y solamente decimos creer, pero no accionamos. Está en nosotros tomar esa solución que nos está dando. Porque es lo único que tenemos que hacer día a día es poder y tomar la decisión de acercarnos a Él y no ponerlo a un lado y decir, bueno, yo creo, pero no estoy segura o simplemente no hago lo que Él me está mandando a hacer en su palabra, que son cosas que nos van a ayudar a nosotros a estar cerca de Él. O sea, lo que dice en su palabra son cosas que nos van a beneficiar a nosotros mismos para poder estar cerca de Él y glorificar su nombre. Pero nosotros decidimos solamente estar en sincronía, aparentar algo que no somos, que realmente no vivimos, por simplemente decir yo creo. Pero está ahí en nosotros decir creemos, vivo, aprendo y demuestro quién es mi Dios, demuestro en mi día a día cuál es su palabra, cuál es su voluntad en mi vida y no solamente permanezco ahí, porque es que Dios mandó a su único hijo y para morir por nosotros lo hizo públicamente. No lo hizo escondido, sino para que todo en quien Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y si Él no ha dado toda esa solución, si nos dio ese camino, esa verdad, esa vida, para que podamos estar cerca de Él, porque nosotros solamente decidimos vivir en sincronía o aparentando algo que podemos tener realmente. Debemos de pensar en ello y decir, bueno,
Si estoy en sincronía, debería ponerme en sintonía porque Él me dio ya la solución de cómo ponerme en sintonía. Así es, y lo que mencionas me recuerda tiempos atrás, donde estuvo de moda el dicho y la frase cristiano de la secreta. Es decir, de aquellos que eran cristianos pero le daba como miedo, le daba vergüenza que supieran que era cristiano. Entonces, de hecho, hicieron una película de ese tipo, Cristiano de la Secreta. Pero cuando nosotros nos vemos allí, nos encontramos de una manera sincrónica. No es tanto que sea cristiano de la secreta, sino más bien es un cristiano que hace vista pública y todo, pero lo hace al contrario. Hace vista pública para que crean que es, y no lo es, porque aunque no estamos para determinar eso, pero es cuando la Biblia entonces establece que Jesús dijo que cualquiera que se avergonzare de él acá en la tierra, pues él lo haría delante de su Padre. Pero de la misma manera está del texto que leímos en Juan 15, pues cuando nosotros nos acercamos y vivimos una vida de fe, una vida de búsqueda, pero es simple y llanamente apariencia. O sea que de labio decimos amar, hacer, creer, seguir, buscar y todas esas cosas, pero nuestro corazón está en otro lado. Y allí es que entonces se dan esos problemas, se dan esas situaciones que no deberían y que a Dios para nada le gusta que se den. Pero siendo así, vamos a ver ahora otro punto, que es cómo nosotros podemos pasar de una sincronía a una sintonía. Aunque la recomendación es serlo los dos, ser una persona sincrónica y sintónica. Y usted diría, pero si está diciendo que el ser sincrónico en pocas palabras no es bueno, ¿cómo es que deberíamos ser los dos? Lo que pasa es que también los hechos se necesitan y no es apariencia. Digamos que las obras vienen producto de la fe. Como dijo Pablo, pues esto no es por obra para que nadie se gloríe. Pero entonces luego Santiago dijo, ¿cómo tú muestras tu fe si no es a través de tus obras? Entonces, la sincronía son las obras y la sintonía es la fe, el espíritu, la espiritualidad que debemos tener para con Dios. Y por eso es que hacíamos la diferencia entre un sincrónico y un sintónico. Entonces, ¿para qué? Para que usted busque la manera de hacer un merge de los dos. La sintonía primero, porque con la sintonía usted entonces sincroniza las obras que debe hacer conforme a su medida de fe, y no al contrario. No hacer obras para que digan que usted tiene fe, ahí sí no, porque las obras no salvan a nadie. Son buenas las obras, se deben hacer, se deben ejecutar, no obstante, estas no salvan a nadie. Y allí vamos a ver algunas recomendaciones para esas personas que son sincrónicas y que necesitan pasar a la sintonía. Una de esas recomendaciones que tenemos es que evalúe su vida espiritual. Y al evaluar su vida espiritual, usted va a entender qué lo mueve, cuál es la rutina que usted tiene, cuáles son las cosas que usted hace en lo espiritual, cómo lo hace. Y al evaluar eso, entonces usted se va a detener y tomar una decisión a priori con relación a ello. Segundo, apague el ruido. Y eso lo hablamos cuando hablamos acerca de el sonido del silencio, ¿no? O mejor dicho, el paso del silencio. Si usted no ha visto ese video, también vaya a ver lo que está en nuestro canal, el paso del silencio. Cuando nosotros apagamos todo ruido, es para sintonizar nuestra frecuencia con la frecuencia de Dios. Tercero, busca la frecuencia de su palabra. No basta solamente con ir a la iglesia o escuchar los sermones o las prédicas. No basta solamente con eso, ir y escuchar los cánticos y cantar los cánticos. Es que usted sea parte de lo que Dios está haciendo. Se viva, vivirlo. Exacto, vivirlo. Porque yo puedo ir a la iglesia
Y me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo. Ese es un corito viejo también. No es que yo sea tan viejo, pero no es lo mismo yo ir, cantar esos coritos y todas esas cosas de una manera sincrónica, pero no estoy en sintonía con lo que allí está pasando. Eso es como tú ir, vamos a decir así, hay como 20 velas encendidas ahí en un lugar, ahí todas, y tú eres la que está aquí atrás apagadita. Todo el mundo encendido y tú aquí atrás apagadito, pero tú estás de pie, pero está apagado. Entonces, tu función no le está cumpliendo, eres vela, pero está apagado. Entonces, ir a un servicio y solamente disfrutar de lo que no, es ser, o no disfrutar, ni siquiera ni involucrarse, o solamente escuchar y ya, no es lo adecuado. Debemos cambiar esa actitud, seguir las instrucciones de nuestro maestro, que es lo que estamos hablando, cuando buscamos la frecuencia de Dios, la frecuencia de su palabra. Y cuarto punto, sé intencional, es decir, ten intenciones, en propósito. Pasa de ser simple y llanamente un creyente a ser un discípulo activo. El discípulo que sigue a su maestro, el discípulo que oye la voz de su maestro, el discípulo que hace lo que su maestro hace, imita a su maestro. Exacto, y que quiere tener una relación con él. Así mismo. Entonces, esos son 4 puntos que debemos tomar en cuenta para nosotros pasar de ser simple y llanamente una persona sincrónica a ser una persona sintónica. Y que cuando somos sintónicos, es decir, que estamos en sintonía con Dios, la sincronía va a venir por defecto. Porque ahí entonces viene la dirección de Dios, y al venir la dirección de Dios nos va a llevar a hacer las obras necesarias al nivel de fe que Él ha puesto en nosotros. Obedece con fe cada acto de obediencia, sincroniza tu fe con el Rey. Debemos de siempre tener eso en cuenta, siempre vivir obedeciendo, agradeciendo por cada cosa que pase o por cada cosa que nos mande a hacer, y sabiendo y reconociendo, recordando que debemos de vivir con sincronía y sintonía para poder siempre tener esa relación junto al Padre, y que todos los días vamos a vivir sintiendo su presencia y siendo agradecidos con cada cosa que pasa y obedeciendo ante todo, porque así como mencionamos en episodios anteriores, que es mejor obedecer que dar un sacrificio, así como hacía Saúl en ese tiempo, de que pensaba que darle un sacrificio a Dios iba a perdonar o iba a poner aparte lo que Dios le mandó que hiciera. Es mejor que obedezcamos en vez de estar dando sacrificio por él. Así que obedezcamos, tengamos una relación íntima con el Padre, estemos en sincronía y tengamos sintonía siempre con él. Porque la sincronía te mantiene cerca del paso de Dios. La sintonía te mantiene cerca del corazón de Dios. Entonces, Cristo no busca solamente que estemos sincronizados, sino que estemos todos sintonizados en la misma frecuencia de la palabra, en la misma frecuencia del perdón, en la misma frecuencia del amor, y que seamos nosotros esas personas sensibles a la voz del Maestro. Que Dios les bendiga. Porque creemos que lo que cambia el mundo comienza con un paso. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.